Como lo habíamos dicho desde el principio del programa, hoy tenemos una invitada muy especial y ya estábamos hablando con ella en esa pausa para comerciales, pues que ella es la persona indicada para preguntarle de esos temas ambientales del área metropolitana, porque ella es nada más y nada menos que la directora del área metropolitana, Paula Palacio. Directora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, ¿cómo ha estado? Gracias, Andrea. Gracias a todo el CED, Andrea, a José, por esta invitación. Muy bien, con mucho trabajo. El área metropolitana es una entidad que todo el tiempo tiene una dinámica en el ejercicio pues, de sus competencias y hay muchos temas muy importantes que están en este momento en ejecución. Y María Andrea ha sido muy juiciosa, directora, le voy a contar, María Andrea ha sido muy juiciosa en contarnos y mantenernos muy informadas sobre todo lo que sucede con el área metropolitana. Y recuerdo que hemos hablado, si no en el programa, sí detrás de cámaras, María, sobre ciertas situaciones que se han presentado y que crean inquietud. Uno tiene que ver, por ejemplo, con ese sistema de alertas tempranas, porque algo se ha hablado o algo se ha mencionado sobre los presupuestos de ese programa en particular. Sí, mire, y justamente con la directora pues nos puede dar esa claridad. Directora, la veeduría Todos por Medellín pues advertía que se habían reducido los presupuestos en dos programas muy importantes que son insignia del área metropolitana, Enciclia y el CIATA. Pero quedémonos inicialmente con el CIATA, que es ese sistema de alertas tempranas sobre lo que está sucediendo en cuanto al clima, y usted ya nos va a especificar. Ellos advertían, venga, es que se redujo más o menos en un 50% ese presupuesto, salieron varios profesionales, algunos técnicos. ¿Cómo está el CIATA hoy en día? Bueno, lo primero es que es muy importante contarles que el CIATA año a año tiene unas inversiones muy importantes. Hace 14 años empezó este programa con la Universidad de AFID. En ese entonces costaba aproximadamente al año 1.800 millones de pesos. Y después del 2016, cuando digamos se pudo evidenciar también en la ciudad ese primer episodio de calidad del aire, se agregó al CIATA un componente de monitoreo que es el componente de calidad del aire precisamente. Y ahí el CIATA da un paso adelante y empieza a tener, digamos, unos valores anuales mayores porque el sistema de monitoreo tiene unos costos adicionales. Entonces, digamos que desde el 2016 en adelante siempre ha oscilado entre 15, 16 mil millones de pesos al año, 18 mil millones de pesos al año, y esto va muy de la mano de las actividades que están al interior de los paquetes de trabajo que nos entrega a nosotros la Universidad de EAFID, que es quien opera el sistema. Nosotros el año pasado tuvimos una inversión o nos costó, digamos, toda esta operación de los sistemas de monitoreo que se llevan a través de la red CIATA, 27 mil millones de pesos. Este año estamos proyectando aproximadamente una inversión de 34 mil millones de pesos. ¿Cómo se divide esta inversión? Para la Universidad de AFID, que es quien tiene, digamos, el mayor número de componentes del sistema, o un gran número de estos componentes, aproximadamente, porque hoy todavía estamos incluso ejecutando el convenio del año anterior con unas adiciones y prórrogas, aproximadamente este año nos cueste 25.500 millones de pesos. Es que hoy ni siquiera lo sabemos porque dependerá mucho es de lo que pase en el nuevo proyecto que firmemos con EAFID, pero aproximadamente va a estar por este valor y adicional 9.700 millones de pesos irán destinados al cambio y mantenimiento del radar meteorológico que también hace parte del sistema, es decir, esos 34 mil millones de pesos serán destinados exclusivamente para el sistema CIATA, en esas dos líneas. Es decir, que esa reducción que advertían, no solamente al presupuesto, sino también de algunos profesionales que habían salido, creo que estaban como entre 25 y 30, entre ellos meteorólogos, personas específicas solamente de técnicos especiales para leer estos sistemas. ¿Qué hay de eso? Yo creo que hay una confusión muy grande en la veeduría y es importante aclarar que el sistema seguirá y sigue cumpliendo sus objetivos misionales. Sí. La universidad sigue entregándole al área metropolitana, de acuerdo a lo que pactamos contractualmente, un objeto que es poder proteger el territorio metropolitano, hacer un monitoreo permanente de las situaciones de riesgo que tenemos en el territorio frente a calidad del aire, frente a temas hídricos y otros sistemas que hacen parte, digamos, de esas 19 redes que conforman el CIATA. ¿El CIATA está conectado directamente con el monitoreo del río Medellín? Nosotros tenemos Red Río. La Red Río es una red adicional que pues la operamos desde el área metropolitana y busca determinar cuáles son esas características físico-químicas del río Medellín. Es decir, nosotros
a través de esta red lo que vamos determinando es si las plantas, las PETAR que tenemos tanto en San Fernando como en Niquía, están cumpliendo su objetivo, y evidentemente hay unas muy buenas noticias. Yo creo que lo comentamos acá en el programa el año pasado, en diciembre que estuvimos, y es que el río Medellín está teniendo vida. O sea, ya hemos podido detectar que hay algunas especies de peces que están naciendo en el río, es decir, el río así se como oxigena. lo ve uno. Hay unas especies oscuro. que están naciendo. Sí. Y esto pues son buenas noticias, quiere decir que las plantas de tratamiento funcionan, pero que hay que seguir haciendo un esfuerzo muy grande a través de la prestación de servicio público y a través de la recolección de aguas residuales para mejorar. Incluso Empresas Públicas de Medellín tiene un proyecto a futuro en Girardota, que busca también esta descontaminación, es una PETAR también que busca descontaminación del río Medellín en el Valle de Aburrá. Hay unos proyectos estratégicos que estamos también desarrollando desde el área metropolitana, desde el municipio de Caldas, principalmente para proteger el nacimiento del río Medellín en el Alto de San Miguel, y otro tipo de obras pues que son más físicas y que tienen que ver con la protección del cauce. Bien, pueda, María Andrea. No, me quería quedar un momento en el río de Medellín, directora, porque pues esta semana también en el Consejo de Medellín, donde usted ha ido también varias veces, exponía, por ejemplo, el concejal Alejandro de Bedut, que era muy importante realmente prestarle atención. Eso es una buena noticia la que usted nos da, que ya el río de Medellín hay vida, incluso los niveles de oxigenación también nos habían explicado acá que habían subido, y eso es bastante importante. Pero también se necesita, no sé cuál es la palabra técnica, que se escabe más el río de Medellín, justamente dragarlo, porque obviamente pues ya vienen muchos residuos, sedimentos, las piedras, y esto hace que cuando llueva pues también se pueda desbordar. ¿Qué planes hay para el río Medellín? Que cruza, o el río Aburrá, también como se conoce. Río Aburrá Medellín, es el nombre, digamos, que está en la mayoría de la literatura que hay sobre el río. Bueno, son varias cosas. Digamos que la intervención del río se ha determinado, nosotros hicimos un estudio con la Universidad Nacional que nos ha detectado principalmente cuáles son esos puntos críticos que tenemos que atender rápidamente. ¿Por qué lo hace el área metropolitana? Realmente la responsabilidad de la gestión del riesgo está a cargo de cada alcaldía. El área metropolitana es solidaria en esa gestión, y lo que busca es también articular. El río nos pertenece a todos, el río cruza desde el municipio de Caldas hasta Barbosa todo este Valle de Aburrá, entonces digamos que ese rol articulador que tiene una entidad como el área metropolitana lo ejerce con estos estudios, lo ejerce también en su competencia de autoridad ambiental, y ahí entramos a determinar qué puntos tenemos que atender que son de gran impacto o porque generan inundaciones como las que hemos visto también en los aguaceros que hemos tenido durante los últimos años, que hay unos puntos bastante críticos, o qué puntos están desestabilizando y que pueden afectar o la vía férrea del metro o la autopista o la regional, que también son vías importantísimas y que no podemos darnos el lujo de que colapsen. Entonces ahí vamos a entrar ya con un proceso de licitación pública que estará en curso muy próximamente a intervenir estos puntos. Y adicional, cuando tú hablas del dragado, la universidad que nos explica técnicamente, el dragado, digamos que no es posible hacerlo en su totalidad porque lo que genera es que el río tenga más velocidad y genere otras socavaciones, pero sí hay unos puntos, y esto lo llaman barras. No sé si a veces cuando uno pasa ve como ciertas islas al interior del río, como donde se forman rocas, hay rocas, hay matas, hay una cantidad ya como incluso pues se ven muy consolidadas esas islas. Esas sí hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es reducir el cauce del río y generar que tenga más velocidad en algunos puntos. Entonces, con ese estudio lo que hicimos fue no determinar un dragado completo del río, sino eliminar esas barras y eliminar, digamos, con esto también la criticidad que generan este tipo de estructuras que se van formando. Directora, ¿el río está canalizado completamente en el trayecto del área metropolitana o lo que es canalizado son los extremos? No está canalizado completamente. Nosotros incluso en el nacimiento, gran parte del municipio de Caldas y hasta parte de Sabaneta, nosotros tenemos ahí ríos sin canalizar, y aguas abajo, después del municipio de Bello, también tenemos en el municipio de Copacabana, de Girardota y Barbosa, ríos sin canalizar. Realmente la estructura de contención del río, en su mayor parte, pues además también es el distrito de Medellín quien más extensión tiene en el centro, digamos, del área metropolitana, está concentrada principalmente en Medellín. ¿A este río se le mide un nivel de riesgo, directora? Pues se puede calificar este nivel de riesgo, no sé cómo lo miden, pues de 1 a 5, por colores, cuando llueve. ¿En contaminación o en no, qué? Especialmente justo cuando llueve.
lo veíamos incluso esta semana. O sea, ¿qué tan cerquita hemos estado de que el río Medellín se salga se desborde? Se desborde. No, ya se ha salido. Se miden puntos. Pues digamos que no el río general tiene una situación de riesgo, sino que hay unos puntos críticos que principalmente se dan donde ingresan causas de quebradas muy grandes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos quebradas como la Picacha, quebradas como la Poblada, quebradas como la Iguaná, digamos quebradas que son bastante fuertes, que también cuando hay una eventualidad de lluvia muy fuerte, pues se crecen y al momento de entrar al río, pues también generan un crecimiento importante del cauce. Entonces, digamos que la medición no se hace, o más bien no se genera el riesgo en toda la extensión del río, sino en ciertos puntos. Y esos puntos son los que mide nuestro sistema de información. Para determinar alertas, las alertas vienen por colores. Entonces, en alerta naranja, por ejemplo, hay cierta situación de riesgo. Estas alertas se informan a todas las autoridades, principalmente a DAGRED, a bomberos, a la policía, a las autoridades de tránsito y de movilidad, y con esto entonces se toman también todas las medidas que sean necesarias o en términos de movilidad o en términos de gestión del riesgo. Directora, le voy a cambiar de tema y quiero que hablemos un poquito de la temporada de lluvias y de lo que se nos va a venir, porque ya empezamos a ver un deterioro en la calidad del aire. Voy a decir que en el área metropolitana en general, Sí. ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué se viene en esos términos? Bueno, nosotros sabemos que este Valle de Aburrá presenta 2 veces al año condiciones desfavorables en la calidad del aire. No siempre se presentan de igual manera, pero sabemos que hay 2 épocas en el año en que esto se presenta. Normalmente esos periodos son entre febrero y abril, o marzo muchas veces, y entre octubre y noviembre. Estos periodos vienen muy asociados a las condiciones climatológicas. Entonces, cuando estamos en época de Niño, que normalmente es una temporada seca, donde se presenta un mayor número de incendios forestales, y lo hemos visto, el año pasado estábamos en una condición de Niño, no era un Niño muy fuerte, pero sí tuvimos varios incendios forestales, no solamente en la región metropolitana, sino en otras regiones del país, y los incendios, digamos que tienen una característica, y es que por los vientos que se generan en sentido sur o en sentido norte, a nosotros nos llega parte también de esa biomasa de ciertas zonas del país, y en el país estábamos viendo una cantidad de incendios forestales. Entonces, el año pasado por esta época estábamos viendo ya algunas condiciones de alerta. Este año la condición es distinta, estamos en una niña, digamos en temporada de lluvias, una niña que no es tan fuerte porque pues digamos que hemos tenido temporadas de lluvia mucho más altas, es una niña que está consolidada más o menos en un 60%, lo que quiere decir es que no son lluvias tan alarmantes como en otras épocas, y esto nos hace que la condición climatológica sea un poco distinta. Entonces tenemos episodio de calidad, episodio de gestión, en lo que nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente para determinar si hay alguna situación que nos genere alerta y si tenemos que tomar algunas medidas de prevención. De lo contrario, pues las mismas medidas que tenemos hasta ahora, que es el pico y placa. ¿Se han considerado tal vez qué medidas podrían ser? Siempre lo que hacemos es cambio en pico y placa y recomendaciones para la salud de las personas, pero hasta el momento pues no hemos tenido, sino el día de ayer se nos presentó durante algunas horas una sola estación en naranja en el municipio de Itagüí. Esto pues digamos que contrarrestado con la data y con las recomendaciones de los científicos no es digamos determinante para tomar unas medidas adicionales. Hasta el momento no es necesario, pero lo que cambia normalmente son las medidas de pico y placa, especialmente para el transporte de carga. ¿Y en qué momento pensarían en tomar esas medidas? ¿Cuántas estaciones estén en naranja? Esto se toma con base a la norma y a los protocolos que tenemos nosotros en el POECA. Esto está normalizado, digamos que hay una norma nacional que lo que nos dice es que nosotros debemos de determinar si las estaciones pasan, más de 5 estaciones de las 19 que tenemos, pasan en color naranja durante 48 horas, ahí tendríamos que entrar a tomar las medidas. Si esto no ocurre, pues digamos que no es necesario de acuerdo al protocolo y a la ley nacional frente a este tema. Y es que de hecho ya tenemos un buen tiempo donde no ha ocurrido, ¿no? Donde hemos estado atravesando ese periodo de disminución de calidad del aire, pero que no hemos tenido la necesidad de tener que someternos a una contingencia como tal. ¿Por qué ha sucedido esto, directora? Principalmente pues porque los niveles no han subido, digamos, a un nivel que sea perjudicial para la salud.
Nosotros, sin embargo, el año pasado, por esta misma época, teníamos una cantidad de incendios forestales, y lo que sí hicimos fue recomendarle a grupos sensibles poblacionales, que son mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, niños entre 0 y 5 años y personas que tengan alguna enfermedad cardíaca o respiratoria, no realizar durante esta temporada actividades al aire libre. Exacto. A no subir el Cerro de las Tres Cruces. Y si lo suben, no lo bajen. Exactamente. ¿Sí? Bueno, es como un tema más de autocuidado. Ahora, somos conscientes desde el área metropolitana, y esto ha sido un tema en el que venimos trabajando también. No sé si ustedes pues han visto ya en las calles algunas vallas, paraderos, cuñas radiales, donde lo que hacemos es decirle al ciudadano: mire, todos hacemos parte de la solución. ¿Y cómo hacemos parte de la solución? Pues si puedo trabajar desde casa, pues en esta época busquemos trabajar desde casa, compartamos el carro. Hay casas donde tienen 2, 3 vehículos, donde realmente es una sola persona en un vehículo movilizándose por toda la ciudad. Entonces, qué bueno que tomáramos conciencia y utilizáramos y compartiéramos el vehículo con vecinos, con la familia, con compañeros de trabajo, que utilizáramos más el transporte público y que también un poco nos arriesgáramos, digamos, en el buen sentido, a ir a la calle a caminar. Qué rico utilizar también espacios públicos que son agradables. En el centro de Medellín hay una cantidad de espacios importantes. Entonces, qué rico que la gente diga: voy a ir al centro y no voy a irme en transporte público y voy a caminar por el centro de Medellín. Ese tipo de cosas son a las que llamamos un poco a la ciudadanía durante esta época. Directora, si me permite, María, porque usted le hizo esta pregunta y yo creo que se nos quedó muy en el aire. Una de las formas de diversificar la forma en la que los movemos ha sido la apuesta que se ha tenido ya por varios años de Encicla. ¿Qué ha pasado con Encicla? Bueno, Encicla ha tenido un proceso de recuperación muy importante. Nosotros hemos contado en muchos espacios cómo encontramos el sistema Encicla en un estado de abandono importantísimo, en un estado en el que más del 80% de las estaciones estaban, mejor dicho, que no se podían ni utilizar. De hecho, estaciones que no existían, estaban solamente literal los tornillos y los anclajes, pero no existían las estaciones. Entonces empezamos en un proceso de recuperación muy positivo. Este año nosotros pues venimos adicionando otros temas a los del año pasado. El año pasado más enfocados a las estaciones, este año más enfocados a tener bicicletas nuevas, a tener digamos una mayor cantidad también de bicicletas, a expandir y a fortalecer el sistema. Yo creo que hay algo muy importante, y es que el sistema es gratuito, y lo que nosotros queremos garantizar desde el área metropolitana es que siga siendo gratuito para los usuarios. Pero con registro. Sí, claro. Es gratuito, pero con registro. Sí, hay que registrarnos, pero es gratuito. Pero lo cuidan. Pues les cuento una cosa, esto es como un fenómeno de cultura ciudadana. Cuando las personas ven que una estación está vandalizada, que está sucia, que las bicicletas están mal, pues normalmente las personas también se dedican a tiran una basura y dicen, pues bueno, acá van a pasar a recogerla en algún momento, o esto ya lo rayaron, rayemos más. Pero ¿qué nos ha pasado? Y es algo muy bonito, yo ahí quiero reconocer a los ciudadanos que utilizan Encicla, y es que cuando empezamos a recuperar el sistema, teníamos estaciones que fueron vandalizadas más de 30 veces. Y después de que la recuperamos no ha sido vandalizadas ni una sola vez. La gente está cuidando el sistema, la gente de Medellín y del área metropolitana, cuando ven que el sistema está bonito, cuando ven que las cosas están cuidadas, nos ayudan también a cuidar. Directora, ya entonces le pregunto dos cositas. Pues hemos visto que la cantidad de personas que están comprando moto, pues es mucha. La gente ha aumentado y ha elegido las motos. Ha elegido las motos como ese sistema para poderse movilizar. ¿Qué tanto se están usando realmente las estaciones de Encicla? Y lo otro, también eso era uno de los cuestionamientos que hacía la veeduría Todos por Medellín, que se había reducido, digamos, la inversión. ¿Se redujo la inversión para más bicicletas o porque la gente lo está cuidando, entonces ya no hay que invertir tanto en mantenerlo? Háblenos un poco tanto del presupuesto como del uso. Perfecto. Lo primero es que no hay reducción de presupuesto. No hay reducción de presupuesto. Al contrario, nosotros lo que hemos venido es manteniendo más o menos un promedio de inversión igual cada año, y con menos recursos estamos haciendo más. Lo que pasa es que hay algo, es que cuando la plática se cuida rinde más, y cuando hacemos las cosas realmente orientadas hacia las necesidades, en este caso de un sistema y de unos ciudadanos que utilizan este sistema, pues nos rinde más los recursos, y eso pues lo podemos evidenciar con lo que ejecutamos durante el año pasado y con lo que viene en ejecución este año. Lo segundo que me preguntabas era sobre el número de usuarios. Sí. Exacto, eso sí es una realidad.
nosotros pues tenemos unos datos, digamos, iniciales. Lo que queremos este año es corroborar toda la data de cómo nos movemos en el Valle de Aburrá con una encuesta origen-destino que próximamente será emitida por el área metropolitana para poder, digamos, tener unos nuevos datos de cuál es la preferencia de transporte que están teniendo los usuarios en el Valle de Aburrá, porque claro, después de pandemia se ha notado realmente cómo tanto el transporte público masivo como el transporte colectivo han disminuido, y esto también afecta el sistema en cicla, y cómo ha aumentado otros modos de transporte como el uso de la moto, pues que evidentemente lo vemos todos los días, y con esto pues generando unas problemáticas adicionales en temas de seguridad vial. Hemos visto, y qué pena Andrea, antes de Bien, cambiar pues, de yo tema, voy a cambiar de tema también muy abruptamente. Directora, que hemos visto mucho que la gente usa, por ejemplo, patinetas eléctricas. No sé si el área metropolitana ha dicho, hagamos un piloto, o no solamente ofrecer la bicicleta, sino otros modelos de movilidad. No, Andrea, hasta el momento no tenemos ningún piloto distinto a las bicicletas. Lo único adicional es, digamos, dispositivos en las bicicletas para personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad. Y de pronto, como se ha presentado esa reducción en el uso de Encicla, ¿no será que faltan campañas para incentivar el uso de las bicicletas del área? Pregunta. Bueno, yo creo que tendríamos que entrar a determinar las causales. Muchas veces es que las personas dicen, llego más fácil en la moto. Bueno, hay muchas causales. Mucha gente ha comprado su bicicleta también. Mucha gente ha comprado su bicicleta, pero lo utilizan mucho. Yo creo que es un sistema, incluso nos hemos dado cuenta en la última estación que instalamos, que es en la Terminal del Sur, la cantidad de usuarios, que incluso la Terminal del Norte nos dijo, oiga, nos está yendo tan bien en la Terminal del Sur, vemos que tantos usuarios salen de la terminal y toman una bicicleta en Cicla, que quieren que tengamos también una estación en la Terminal del Norte, y estamos evaluando esa posibilidad. Un crecimiento muy importante. Yo les dije que iba a cambiar de tema. ¿Tienen más preguntas sobre Encicla o cambio de tema? No, bien pueda. El área metropolitana había estado trabajando en unos proyectos muy interesantes, directora, de... No sé si la palabra sea recuperación, creo que no es, estoy segura que no es, pero sí de rehabilitación, mejor de rehabilitación animal, de la fauna silvestre y salvaje incluso en algunas ocasiones. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Siguen ustedes trabajando duro con eso? Yo creo que es de los proyectos más bonitos que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá. El área como autoridad ambiental es responsable de proteger la fauna silvestre del territorio metropolitano, y en esto hemos tenido unos casos y unas experiencias maravillosos. Nosotros este año hemos atendido más de 10.000 animales de fauna silvestre. 10.000 animales en un solo año. Increíble. ¿Qué especies están ayudando, directora? Bueno, llegan, hemos tenido desde pumas, tigrillos, aves de diferentes tipos, bueno, mamíferos realmente, y aves es lo principal que llega, y esto pues digamos que llega por diferentes situaciones. Hay una que es muy triste, que es en la que más nos hemos enfocado también en conjunto con otras autoridades ambientales como Corantioquia y otras CAR, y con la Policía también ambiental, las secretarías de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia y de las alcaldías, y es el tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre. Esa es una de las principales razones, pues esto incluso en temporadas como la de Semana Santa se nos da principalmente que las personas viajan y se traen un miquito, les parece muy lindo el mapache y se lo traen de la costa o se lo traen de otras zonas del país, y esto genera unas grandes problemáticas, no solamente para el animal, que sufre muchísimo estando en cautiverio y en un ambiente que no es el suyo, sino también para los ecosistemas que dejan de tener estos animales, incluso para la salud de las personas y de las mascotas domésticas que tenemos, porque son animales pues, que pueden tener parásitos diferentes. Entonces, esa es una de las principales razones por las que nos llegan este tipo, digamos, de animalitos al centro de atención. Y otra causa que nos pasa mucho en la temporada de diciembre, y es por el uso de la pólvora. Claro. Es una situación también compleja. María Andrea. José. Directora, yo le tengo un caso, es algo más que todo, porque una muy buena amiga que estimo mucho, Pilar, a quien le mando un saludo, le regalaron un canario, es una ave exótica, que incluso creo que viene de África, si no estoy mal, y pues regalo muy bonito y todo, pero ella dice que no le gusta tenerlo porque pues obviamente no se siente cómoda enjaulando un animalito ni teniéndolo por ahí, y que es una ave tan exótica que pues si lo deja al aire libre, pues tiende a que se lo come un gato, le pase algo, no es capaz de subsistir. Exactamente, ¿qué hacer con eso? Al igual que ella, muchas personas
que de pronto tengan ese tipo de animales o reciban ese tipo de detalles o algo así por el estilo, ¿se pueden acercar al área metropolitana y consultar y buscar una solución? Claro que sí, se pueden acercar al área metropolitana, se pueden acercar también al centro de, ay, se me olvida el nombre siempre. CAF. No, el Parque de la Conservación, en el Parque de la Lo que antes Conservación. llamábamos el zoológico, que ya no es zoológico, el Parque de la Pero ya no es Conservación. zoológico, es el Parque de la Conservación. Para mí sigue siendo el zoológico. No. Ahí digamos que se pueden acercar y bueno, pues realmente no es bueno tenerlos en casa y mucho menos en cautiverio. Directora Paula, usted ayer estuvo en un congreso, el de movilidad, Sí. y es que el área metropolitana maneja una gran cantidad de temas. A su juicio, ¿a dónde se proyecta la movilidad de Medellín? ¿Cuál es el reto? Bueno, yo creo que hay que seguir fortaleciendo el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, el SITVA. En el transporte masivo, por ejemplo, nosotros tenemos un gran reto y es que podamos terminar esa gran obra para Medellín, que es el Metro de la 80, pero también vienen otros proyectos importantes de expansión, poder terminar las troncales al sur que tienen que ver con Metro Plus, poder caracterizar la Avenida 34, que es un proyecto también que puede ir con un sistema de mediana capacidad, terminar los estudios de factibilidad del Metrocable a San Antonio de Prado y seguir fortaleciendo también el sistema colectivo a través del FED, que nos permitirá la sostenibilidad de este sistema con renovación de flota. Entonces, digamos que esto tiene una visión muy integral. Nosotros tenemos un plan maestro de movilidad metropolitano que ya tiene esas directrices muy marcadas, que tiene una hoja de ruta clara para el Valle de Aburrá, y la idea es que en lo que queda de este periodo de administración, un poco más de 3 años, podamos estar finalizando, digamos, lo que nos hemos propuesto con los alcaldes. María Andrea. Directora, hay una última. A usted le han llamado de otros sitios justamente para que los asesore en la consolidación de lo que son áreas metropolitanas. Acá en Antioquia se quieren conformar 2, el área metropolitana del Oriente, el área metropolitana del Urabá. ¿Eso qué bondades tiene? Pero si lo vemos acá en el departamento de Antioquia y en las calidades de esos municipios que se podrían asociar. Yo creo que la asociación territorial tiene una ventaja muy grande y es poder generar en bloque la gestión y la planificación del territorio. Yo creo que adicional a que hay otras figuras también, digamos, de asociación para la gestión de proyectos estratégicos en un territorio, poder ordenar el territorio, que es una de las bondades que se tienen desde un área metropolitana, generar directrices y lineamientos en los temas ambientales y de protección del recurso hídrico y de los recursos naturales, pues sin duda es una gran ventaja el hecho de que nos podamos asociar y tener esa visión de largo plazo de un territorio, genera, digamos, un aporte importante para las regiones. Entonces, desde el área metropolitana hemos acompañado varios procesos. Recientemente, el año pasado, acompañamos el proceso de Cali conformó un área metropolitana del suroccidente del país junto con otros municipios, y ahí siempre lo que hacemos es contar la experiencia del área metropolitana más antigua que tiene el país, que este año cumple 45 años, cumplimos 45 años en el área metropolitana del Valle de Aburrá, contar esa experiencia de crecimiento, contar esa experiencia de que gracias a esa asociatividad que hemos tenido, hemos podido visionar el territorio y hacer frente a muchos desafíos que nos ha impuesto el cambio climático y las situaciones de conurbación urbana. Directora del área metropolitana, Paula Palacio, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias, Andrea, y a todos por pues escucharnos, y bueno, esperamos poder estar en otras oportunidades contándoles más detalles. Y nos va a aceptar la invitación más adelante. Claro que sí. Para que nos Muchas tenga buenas gracias. noticias.